Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Hace poco vi escrita en una sudadera una frase que hacía mucho tiempo que no oía, o que no veía. Te lo juro por Snoopy. Esta es la frase. Me parece que ahora no se oye tanto por allí. Es una frase un poco infantil, un poco ridícula, porque en fin, ¿qué seriedad va a inspirar un juramento que tiene a Snoopy por testigo? Para jurar en ese plan se podría decir, pues mejor no jurar, porque no parece ir muy en serio la persona que jura poniendo a Snoopy por testigo. Suena un poco a chiste, y supongo que la frase a lo mejor en su origen tenía esta connotación un poco irónica. Y pensaba en esto Jesús al leer el Evangelio de la misa de hoy. El contexto del pasaje del Evangelio que nos propone la liturgia en el día de hoy es el capítulo 23 de San Mateo, donde tú, Señor, pues, ¿cómo decirlo?, te enciendes y empiezas a darle duro a los fariseos, muy duro. La cosa explota porque ya en los capítulos previos, en el 21, en el 22, pues han tenido lugar no pocos desencuentros entre los fariseos y tú, Señor. Y en el capítulo 23, pues estallas, Jesús, y empiezas a decirles, ¡ay de vosotros! Y vamos, te pegas un discurso largo con ¡ay de vosotros para arriba y ¡ay de vosotros para abajo! Y acabas llamándoles a los fariseos serpientes, raza de víboras. Supongo yo, Señor, que no les sentaría muy bien a ellos todo aquello. Pero tal vez lo que tú buscabas era remover el corazón, provocar su conversión. Y he de reconocerte que me cuesta imaginarte indignado, Jesús. Pero es innegable que en este momento te indignas, y hablas muy claro, exponiendo tus razones, pero con mucha contundencia. Y les afeas a los fariseos precisamente el tema de los juramentos. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga! Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? Y les dices también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Les echas, Jesús, a los fariseos un rapapolvo que se debieron quedar temblando. Pero claro, hay que admitir que los fariseos habían liado mucho las cosas con el tema de los juramentos. En el Antiguo Testamento, el juramento era muy común. Un elemento para reforzar una afirmación que se presentaba como verdadera. La cuestión es que de los juramentos también se abusaba mucho, y se usaban a veces con ligereza, y había los falsos juramentos. Y de hecho, la Escritura tiene severos reproches a los falsos juramentos y a los juramentos superficiales. Pero los fariseos habían inventado toda una compleja casuística para mantener el juramento y valerse de él en las relaciones de la vida cotidiana. Y en ese contexto, en función de aquello por lo que se juraba, entonces el juramento valía o no valía, es decir, obligaba o no obligaba. Jurar por ciertas cosas no obligaba a decir la verdad, mientras que jurar por otras cosas sí obligaba. Con lo cual, el que iba despistado por la vida o no conocía toda la casuística, pues le decían, juro por el altar del templo que esto es así. Y el tipo se lo creía, hasta que luego descubría que jurar por el altar no obligaba, sino que lo que obligaba a decir la verdad era jurar por la ofrenda, pero no por el altar.
Y entonces, claro, por mucho juro y rejuro que le hubiese dicho el otro, el que juraba, en realidad ese que juraba no tenía ninguna intención de decir la verdad, y jugaba un poco con la casuística. La cosa podía ser en verdad muy paradójica, ¿no? Uno usaba toda la parafernalia del juramento, y que si juro, rejuro y retrojuro, pero en realidad no tenía ninguna intención de decir la verdad. No era un sistema muy sano, que digamos. Nadie quería admitir directamente que no decía la verdad, que no quería quedar vinculado. Uno quería pasar por justo, pero sin serlo. Y claro, ahora que lo considero contigo, Señor, a lo mejor está aquí el punto crítico. Es absurdo disfrazar de juramento la intención de engañar. Es como mantener una cáscara habiendo vaciado el contenido. Al final la cáscara se rompe o se quiebra. Y es que cuando la intención es mala, cuando la intención está un poco torcida, cualquier revestimiento, cualquier disfraz, cualquier cáscara acaba siendo siempre un poco absurda. Y esto es lo que tú les dices, Señor. Ok, vamos a suponer que el juramento depende de aquello por lo que se jura. Bien. Entonces, ¿no es un poco absurdo que tenga más valor la ofrenda que el altar, que es aquello que la santifica, que la convierte en ofrenda que Dios acepta? ¿No es un poco ridículo que se preste más atención al oro del templo que al propio templo, que es lo que da razón de ser al oro que hay dentro? ¿El templo, que es el lugar de la presencia de Dios? ¿No son conclusiones un poco ridículas? ¿No será que cuando está contaminada la intención, al final las conclusiones acaban siendo un poco ridículas? Tan ridículas como jurar por Snoopy. Si en cambio la intención es recta, se podría decir que se puede jurar por cualquier cosa, y entonces, en realidad, no hace falta jurar por ninguna. Y claro, entiendo, Señor, que luego tú dirás aquello de que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Si uno tiene intención de decir la verdad siempre, uno puede prescindir de juramentos, no los necesita. Cuando uno empieza a recargar la cosa de juramentos y juramentos y juramentos, es que a lo mejor su intención es un poco débil, un poco renqueante, un poco ausente. Cuando la intención está un poco podrida, Señor, las máscaras y los revestimientos acaban siendo siempre un poco absurdos. Cuando se pierde de vista el bien que se busca y que deseamos que inspire nuestra actuación, pero al mismo tiempo queremos dar el pego, entonces se acaba en camuflajes que son un poco ridículos. Y a lo mejor uno acaba por familiarizarse con ellos, pero son siempre disfraces que dan el cante. Como cuando oí a una persona afirmar que a partir de tal número de copas, pues un cristiano empieza a dejar de serlo cuando sale por la noche. Y claro, a la vista del número que esta persona proponía, a lo mejor valdría la pena chequear en primer lugar qué intención me mueve, qué busco, qué bien estoy persiguiendo. Porque si la intención de alguien es desmadrarse, si para esa persona la templanza no es un bien que vale la pena, cuando intente colorear de cristiano sus noches, llegará a conclusiones numéricas que siempre serán un poco ridículas. Y si en cambio nuestra intención es reflejar tu modo de ser hombre, Señor, y deseamos para nosotros la templanza como algo que nos enriquece, entonces es que al final ni siquiera necesitaremos codificaciones numéricas ni extrañas clasificaciones. Y es esto lo que habían perdido un poco los fariseos. Se habían creído un poco o un mucho los ridículos disfraces con los que camuflaban lo que en verdad eran intenciones un poco torcidas. Y jugaban con esos disfraces, sin darse cuenta de que la cosa no cuadraba, porque cuando en realidad la intención está torcida, los disfraces acaban cayendo. Jesús, te doy gracias por este Evangelio, porque me da que pensar, y me ayuda a desear que mi intención sea recta,
y que cuando no lo sea, tú me ayudes a descubrirlo y a rectificarla, a redirigirla. Eso es lo que te pido. Porque la intención es como la vista. Cuando la vista está dañada, la realidad se deforma. Pero cuando la vista está sana, la realidad aparece tal cual es. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.